Imagina que nuestra mente no es un lienzo en blanco o, no sé, una simple línea recta. Sí, una línea de causa y efecto, o sea, lo típico que solemos pensar. Exacto. Imagina que es más bien un cubo mágico tridimensional. Si por pura ansiedad movemos la pieza del miedo en una esquina superior, pues inevitablemente descolocamos nuestra capacidad de amar en la esquina opuesta. Claro, porque todo está conectado. Es un efecto dominó, pero en 3 dimensiones. Eso es. Y hoy vamos a desgranar un texto que, bueno, a primera vista parece un simple cuento infantil, pero que en realidad esconde uno de los mapas de supervivencia emocional más complejos y, la verdad, más fascinantes que hemos analizado. Es que el marco filosófico que propone este autor es una rareza absoluta. O sea, logra camuflar un tratado sobre psicología conductual, arquetipos y esta interdependencia cognitiva de la que hablabas, dentro de la historia de un anciano, un niño y un burro. Es un ejercicio de síntesis tremendo. Totalmente. Es brillante. Bueno, pues vamos a poner las piezas sobre el tablero para quienes nos escuchan. El documento que centrará nuestro análisis a fondo de hoy se titula Ajedrez viviente de Nasruddin y, fíjate, está dedicado a un niño de 9 años llamado Santi. Un detalle muy tierno, sí. Pero que no nos engañe sobre la profundidad de lo que viene después. Exacto, que no nos engañe. En la historia tenemos a Nasruddin, que es, digamos, esta figura clásica del sabio errante, y va viajando sobre su burrito, que se llama Iamsai. Y a ver, quiero detenerme en cómo el autor describe a este animal. Ah, sí, las fuentes de sabiduría del burro. Es buenísimo. Es que dice que Yamsail es pequeño, pero tiene unas orejas largas como túneles y unas patitas firmes que parecen raíces de roble. O sea, ya nos están dando unas pistas visuales enormes. Claro, sobre la importancia de la escucha profundo por un lado y el arraigo por el otro. Y bueno, en medio de este paseo se encuentran con un personaje muy peculiar llamado Yemita. Yemita, que funciona como el eje central del conflicto en este cuento. El texto la describe como una yemita de oro brillante que va saltando de flor en flor. Una imagen súper inocente. Exacto. Representa esa esencia pura, la conciencia sin filtros o, podríamos decir, la infancia misma. Y de repente se topa de frente con la brutalidad o la ansiedad del mundo exterior. Porque cuando Nasruddin la encuentra, la pobre está temblando de pánico. Y tiene motivos, porque resulta que hay una especie de guerra psicológica montada en el bosque. Yemita les cuenta que unas fuerzas oscuras han tomado el control y menciona a, cito textualmente, el gran N que ha sembrado dudas. Luego está el gran K que ha escondido la esperanza. Y finalmente la gran GL que va diciendo que el amor se ha perdido en un laberinto de preocupaciones. Y claro, aquí hay que hacer una pausa obligatoria. Sí, porque el autor no explica en ningún momento qué significan estas siglas. A ver, yo le he estado dando una vuelta y, no sé, podría ser que N sea negatividad o nada, y que la K represente el caos, o tal vez un karma malentendido. ¿Tiene todo el sentido? Y la GL, pues se me ocurre que podría ser una especie de gélida lógica de estas que aplastan los sentimientos. ¿Tú cómo lo ves? Pues es una interpretación súper sagaz, la verdad. El marco del autor sugiere claramente que estas letras mayúsculas no son monstruos físicos con garras. Ya, no es el lobo del bosque. Para nada. Son la personificación de tormentas cognitivas reales. Son estos patrones destructivos que asaltan la psique humana. O sea, la duda paralizante, ese nihilismo que borra cualquier rastro de esperanza, o la sobreintelectualización que desconecta el afecto, que sería esa lógica gélida que mencionas. Madre mía, para ser un cuento infantil tiene tela, ¿eh? Mucha tela. Y lo que resulta verdaderamente brillante es cómo Nasruddin decide abordar este terror que siente Yemita. Porque, a ver, no opta por la solución fácil. No le da una palmadita en la espalda diciendo que los monstruos no existen. Claro, eso sería lo típico. Tranquila, no pasa nada. Exacto. En su lugar, le ofrece una redefinición radical de lo que significa realmente estar mentalmente sano ante la adversidad. Y aquí, justo aquí, es donde el texto da un giro que rompe cualquier expectativa que pudieras tener. Nasruddin saca del aire un tablero de ajedrez. Pero ojo, no es el clásico tablero plano de 64 casillas. No, no, para nada. Es un salto de dimensión. Literalmente. Es un cubo mágico de 2 por 2 por 2 con 8 vértices que brillan. Y le explica a Santi que la verdadera salud no es simplemente no estar enfermo. Eso es fundamental.
Le dice que estar sano es tener nuestras 8 piezas arquetípicas bailando juntas como un solo cubo, o sea, operando a la vez. Y esta ruptura geométrica que hace el autor es vital. En la psicología más tradicional, a menudo caemos en la trampa de visualizar nuestra propia mente de forma bidimensional. Como si fuera plana. Exacto. Tratamos los problemas como si fueran piezas sueltas en una mesa. Decimos, bueno, tengo un problema de ansiedad, pues voy a tratar la ansiedad como algo aislado. Aislamos el síntoma. Eso es. Sin embargo, este modelo tridimensional que introduce el texto nos plantea que el ajedrez viviente es, de hecho, un patrón conductual. Estar sano significa que tu tablero interno no está fragmentado ni en guerra. No hay bandos internos. Exacto. No hay piezas aisladas. El rey, la reina, la torre o el alfil internos operan todos en una matriz de interdependencia. Y esto me recuerda inmediatamente a la mecánica de un cubo de Rubik. A ver, si alguien que nos escucha tiene un cubo de Rubik en la cabeza ahora mismo, sabe que si giras una sola cara porque estás, no sé, obsesionado con alinear solo el color rojo. Es matemáticamente imposible no desordenar el resto. Exacto. Los colores azul, verde o amarillo cambian de posición sí o sí. Si intentamos resolver un conflicto emocional moviendo una sola pieza de nuestra psique, por ejemplo, endureciendo nuestra actitud defensiva para protegernos, terminamos desestabilizando toda nuestra capacidad de empatía o de creatividad. Es una analogía soberbia, de verdad, porque ilustra el peligro de la fragmentación de la que habla el texto. Si un arquetipo actúa por su cuenta, ignorando por completo a los demás, el sistema entero se vuelve súper frágil. Se rompe la estructura. Claro. Por eso, en el ajedrez viviente, cada elemento es un patrón conductual, con una perspectiva específica. Cada arquetipo tiene un rol, tiene un movimiento permitido y tiene una función sagrada dentro del conjunto. Pues vamos a analizar paso a paso la anatomía de este cubo, porque Nasruddin le pone nombre y apellido a cada uno de sus 8 vértices y, vamos, no es ninguna casualidad la elección de las piezas de ajedrez. Para nada, cada una está medida al milímetro. A ver, tenemos al rey, que el texto define como la firmeza, o sea, esa parte inamovible cuando todo a tu alrededor tiembla. Luego está la reina, que es la seguridad para actuar. El motor, digamos. Exacto. Después tenemos a los 2 alfiles, que encarnan el amor que discierne, capaz de ver tanto lo bueno como lo difícil. Los 2 caballos son la esperanza que salta por encima de los miedos y obstáculos, y finalmente las 2 torres representan la confianza. Pero ojo, no una confianza que cae del cielo mágicamente, sino una que está conformada por hábitos fuertes como columnas. Detengámonos un segundo en los alfiles y las torres, porque la profundidad conductual que mete el autor aquí es una pasada. Fíjate en el matiz que le da al alfil, el amor que discierne. No es el típico amor ciego. Exacto, no habla de un amor romántico, ingenuo ni nada infantil. En el ajedrez físico, un alfil se mueve en diagonal, cruzando el tablero desde una perspectiva más periférica, más amplia. Psicológicamente, esto representa un afecto maduro. Es alguien que es capaz de evaluar el entorno, que ama comprendiendo perfectamente los defectos y las dificultades de la situación. Qué bonito eso. Y respecto a las torres, plantear que la confianza se construye a través de hábitos fuertes es pura ciencia del comportamiento. O sea, la verdadera autoconfianza no es levantarte un día de buen humor. Es el subproducto de repetir estructuras, de tener disciplinas diarias que te sostienen cuando todo lo demás falla. Que puedes saltar sobre otras, pues aquí encarnan la esperanza. Y tiene todo el sentido clínico del mundo, porque la esperanza es justo esa función cognitiva que nos permite visualizar un futuro posible saltando por encima de las barreras que tenemos delante hoy. Exactamente, es la proyección a futuro. Pero, a ver, permíteme cuestionar un poco el modelo aquí, porque me surge una duda. El rey se describe como la firmeza que no se mueve. A ver, si uno adopta esa postura en la vida real, ¿no corre el enorme riesgo de confundir la salud mental con, bueno, con la pura terquedad? Es un riesgo real. Es que una persona inamovible suele ser alguien súper rígido, alguien incapaz de adaptarse, que al final termina rompiéndose ante el menor cambio. Ese es, sin duda, el mayor peligro si malinterpretas la firmeza. Y por eso mismo, el autor insiste tanto en la matriz de interdependencia. Vale, el sistema completo. Eso es. El rey jamás debe actuar solo. Si aíslas al rey del resto del cubo, efectivamente, lo que obtienes es a un individuo terco, una piedra intransigente. Pero recordemos la regla de oro de este patrón conductual. No hay piezas aisladas. Claro.
Están bailando juntas. La firmeza del rey está constantemente equilibrada por la inmensa capacidad de acción y adaptabilidad que tiene la reina, y además está siempre informada por esa visión analítica del alfil que decíamos antes. Vale, lo veo. ¿Podríamos comparar este binomio del rey y la reina con, no sé, con el sistema de suspensión de un coche, ¿no? A ver, desarrolla eso. Pues el rey sería el chasis rígido, el núcleo de nuestros valores, nuestra identidad fundamental. Ese chasis no puede deformarse, necesita ser firme, ¿verdad? Cierto. Pero para que el coche no se destroce al pasar por los baches y los socavones de la vida, necesita la suspensión, necesita amortiguadores. Y esos serían la reina y los caballos moviéndose rápidamente, adaptándose al terreno y absorbiendo todo el caos. O sea, el centro permanece anclado, pero el sistema fluye. Es una metáfora perfecta. El rey provee ese centro de gravedad moral o identitario, pero ninguna pieza batalla en solitario. O sea, un rey sin rey carece por completo de alcance, y una reina sin rey es solo impulsividad pura y caótica. Van a ciegas. Cada pieza previene la rigidez de la otra, y juntas promueven un flujo superestratégico. Bueno, tener este ecosistema interno así de afinado suena maravilloso en la teoría, la verdad. Pero todos sabemos que el mundo real no es un espacio seguro de introspección constante. ¿Qué ocurre cuando este cubo perfecto recibe un impacto externo violento? Ahí es donde entra la prueba de fuego. Y aquí es donde el texto hace un salto conceptual que, sinceramente, a mí me causó un poco de vértigo al leerlo. Nasruddin transforma de repente el ajedrez viviente en lo que él llama el I Ching viviente. Es un giro tremendo. A ver, es fascinante que el autor salte de un ajedrez de origen persa a un texto oracular y filosófico chino como el I Ching. ¿Por qué mezclar estos dos marcos? Porque el ajedrez nos sirve perfectamente para entender la anatomía interna de la psique, pero el I Ching nos explica la fisiología de la respuesta, es decir, cómo reacciona esa anatomía ante el entorno. Vale, la interacción con el exterior. Eso es. En la historia vemos a estas fuerzas externas chocar directamente. El gran N, la duda, gruñe desde una nube gris diciendo esos niños no pueden ser tan fuertes. Es la típica voz del entorno invalidando nuestra capacidad. Súper común, sí. Pero el sistema sano responde enseguida. La gran GL trae luz de sol y el gran K despliega un arco iris. Nasruddin le explica a Santi cómo funciona esto en la práctica utilizando los trigramas del I Ching. Sí, y pone un ejemplo súper gráfico. Dice que cuando el entorno se manifiesta como un trueno, que en el I Ching es el trigrama Yen, asociado al ruido, a la conmoción, la respuesta de una mente sana no es chocar produciendo más ruido todavía. O sea, no gritar más alto que el trueno. Exacto. La respuesta debe ser como un agua profunda y tranquila, que corresponde al trigrama Kan del I Ching. Y este es el núcleo del I Ching viviente entendido como un patrón conductual. Cada elemento reacciona desde una perspectiva específica. El entorno, que es el trueno, exige sí o sí una reacción. Si tu mente está fragmentada, vas a reaccionar desde el ego. Si te gritan, gritas más fuerte. Si te atacan, devuelves el golpe con furia ciega, claro. Tal cual. Pero el autor sostiene que estar sano significa que tus 8 arquetipos, tu I Ching interno, no están fragmentados ni en guerra. Cuando el entorno te presenta un desafío, no respondes aislando una pieza. Ni sacas solo al peón a defender. Respondes con el movimiento estratégico y fluido de todo el tablero a la vez. O sea, tu I Ching interno provee matemáticamente 8 actitudes básicas que se combinan para dar 64 maneras distintas de responder al mundo. A ver, espera, eso suena a que necesitamos llevar una enciclopedia de instrucciones en la cabeza. Imagínate la situación. Alguien que nos escucha está en la oficina y de repente un jefe irrumpe gritando por un error. El trueno clásico. Ahí tenemos el trueno, y la ansiedad lógicamente se dispara. ¿Cómo se supone que alguien, en medio de un pico de estrés brutal, acceda conscientemente a una de esas 64 respuestas sin quedarse totalmente paralizado? Es que, claro, no se trata de un proceso intelectual donde te pones a buscar la respuesta correcta en un catálogo mental. Es un resultado orgánico de esa interdependencia. Ah, vale. O sea, es automático si estás sano. Exacto. Ante el grito del jefe, una mente fragmentada quizás enviaría a la reina sola a contraatacar impulsivamente, o escondería al rey por puro miedo y sumisión. Nos ha pasado a todos. Pero una mente que opera como el I Ching viviente reconfigura absolutamente todas las piezas a la vez. O sea, la firmeza del rey mantiene intacta tu dignidad. Los alfiles, con su visión periférica, analizan que el enfado del jefe quizás nace del estrés general de la empresa, y no de un fallo personal tuyo. Qué importante es eso, no tomárselo a lo personal. Y a la vez,
Las torres mantienen tu postura y tu confianza. Ese movimiento simultáneo, donde todo el tablero se reajusta a la vez, es lo que crea esa agua profunda y tranquila capaz de absorber el impacto del trueno. Es como, fíjate, como una especie de aikido psicológico. Uno no frena el golpe externo con un muro de hormigón, sino que utiliza la profundidad de toda su estructura para disipar esa energía. Es fascinante. Es un nivel de maestría conductual tremendo. Pero claro, alcanzar ese nivel es un desafío enorme, y me encanta que el cuento, en lugar de darle la gran frase final o la respuesta definitiva al sabio Nasruddin, pone la clave más importante de todas en boca del personaje más humilde de la historia. El burrito Iamsai. El burro, así es. Iamsai, con sus orejas de túnel siempre dispuestas a escuchar, relincha feliz y revela lo que parece una fórmula casi alquímica. Dice que la verdadera salud es, y cito textualmente, el binomio al cubo hecho conducta. Y para rematar esta mezcla loca de filosofías, conecta esta geometría del ajedrez y del I Ching con el sistema védico de los chakras. El autor no se deja nada en el tintero, desde luego. Nada. Menciona que el sexto chakra es el ojo mágico que ve la verdad y la belleza. Y ojo a esto, dice que cuando esas dos cosas se perciben con claridad, el corazón, que él asocia al quinto chakra, se expande para pronunciar palabras de bondad. Esta síntesis, bueno, es quizá la parte más audaz de todo el material. A ver, tradicionalmente en el sistema védico el corazón es el cuarto chakra y la garganta, la comunicación, es el quinto. Sí, hay un pequeño salto ahí. Hay una licencia, pero la metáfora funcional que plantea el autor es impecable. Nos está diciendo que la visión profunda tiene que transformarse necesariamente en expresión tangible. En términos de conducta, la salud es esta geometría sagrada del binomio al cubo. Significa que la verdad, nuestra percepción cognitiva cruda de la realidad, y la belleza, nuestra apreciación estética o espiritual, no pueden quedarse flotando en el mundo de las ideas. Tienen que aterrizar. Tienen que expresarse en el mundo físico con absoluta bondad y equilibrio. Y esto es súper vital porque nos ilustra perfectamente qué pasa cuando el cubo está desalineado, cuando las piezas van por libre. A ver, si uno solo ve la verdad, es decir, la realidad súper cruda y descarnada, pero no tiene la bondad para expresarla, Te conviertes en un cínico. te conviertes en una persona profundamente cruel. La sinceridad sin empatía es una navaja, básicamente. Y al revés, si uno solo busca la belleza y se dedica a evitar sistemáticamente las realidades incómodas de la verdad, termina viviendo en una fantasía súper tóxica. Una ilusión que se cae a pedazos a la mínima. Exacto, que no se sostiene. El movimiento armónico de las 8 piezas juntas es lo que permite que esa verdad y esa belleza se filtren hacia nuestras acciones diarias como bondad pura. Y es justo en este punto de comprensión donde ocurre, digamos, el clímax o la resolución en el cuento. Yemita, que recordemos que al principio estaba temblando y paralizada por el miedo, integra esta lección. El texto nos dice que salta tan alto que toca el cielo y grita: «Cuando mis 8 arquetipos juegan juntos, soy un cubo perfecto y nadie me rompe». ¡Qué maravilla! El conflicto en el bosque se disuelve al instante. Pero ojo, no porque los problemas externos desaparezcan por arte de magia. Claro, el trueno sigue ahí fuera. El trueno sigue, pero la percepción y la estructura interna de Yemita se han unificado. Al no haber fisuras en su ecosistema interno, esas tormentas externas de el gran N o el gran K ya no encuentran un espacio hueco donde resonar y destruirla desde dentro. Es una imagen de resiliencia inquebrantable espectacular, de verdad. Sin embargo, antes de terminar nuestra inmersión de hoy, hay un detalle sumamente práctico que Nasruddin le entrega al niño, a Santi, a modo de despedida. Es una herramienta táctica de supervivencia que me parece que cualquiera de quienes nos escuchan podría empezar a aplicar hoy mismo. ¿El famoso consejo final? Sí, le dice: recuerda, pequeño, tú eres ese cubo. Cada vez que dudes, haz enroque. Quienes no juegan mucho al ajedrez, a ver, el enroque es un movimiento defensivo muy especial. De hecho, es la única jugada en todo el juego donde se permite mover 2 piezas a la vez durante el mismo turno. Nasruddin le está dando a Santi una instrucción súper operativa. Cuando la ansiedad ataque, cuando el trueno suene demasiado fuerte, tienes que juntar tu torre, Que hemos definido como tus hábitos fuertes,
Tu confianza. Exacto. Tienes que juntar esa torre con tu rey, que es tu firmeza inamovible, y todo en un solo movimiento súper coordinado. Si lo analizamos desde este marco conductual, lo que estamos haciendo es coger nuestra vulnerabilidad más fundamental, que es el rey, porque si el rey cae se acaba la partida, y la estamos resguardando físicamente detrás del muro protector de nuestra torre. Detrás de la estructura. Es decir, nos escondemos temporalmente detrás de nuestras rutinas más saludables, de nuestra disciplina diaria y de esa autoconfianza que hemos ido acumulando a base de repetición. Exacto. Nos está diciendo que cuando el gran N, cuando la duda nos nuble por completo el juicio, no es el momento de intentar movimientos heroicos con el caballo. No es el momento de que la reina salga corriendo a dar batallas superimpulsivas en el centro del tablero. ¿Por qué te destrozan? Te comen las piezas. Haz enroque, retírate estratégicamente hacia tus hábitos de anclaje, protege tu centro de firmeza y respira. Es tu zona de seguridad. Es una coreografía defensiva preciosa y que subraya algo que hemos repetido, pero que es esencial. La salud mental no es una fortaleza de piedra estática. El enroque es una acción dinámica. La mente sana es, como decíamos, un tablero tridimensional en constante evaluación, donde las piezas se apoyan, se cubren las espaldas y se relevan mutuamente según lo exija la hostilidad del entorno. Y así, fíjate cómo lo que comenzó con la inocente imagen de un anciano, un burro y una pequeña yemita asustada, nos ha revelado al final un mapa de navegación sorprendentemente profundo para la psique humana. La salud emocional no es la ausencia de conflicto, no es que no haya ruido en el bosque, sino que es una danza compleja. Es el ajedrez viviente entrelazado en nuestro interior, tal cual. Donde cada arquetipo asume su función sagrada. La firmeza del rey, como hemos visto, no es absolutamente nada sin la capacidad de acción de la reina. El amor del alfil requiere del discernimiento para no ser ciego, y la esperanza del caballo, por mucho que salte, necesita apoyarse en las sólidas columnas de las torres para poder impulsarse. Y todo este ecosistema operando bajo esa premisa tan transformadora de no responder al ruido produciendo más ruido. O sea, lograr que todas las facetas de nuestro ser bailen juntas, al unísono, formando ese cubo perfecto donde, en última instancia, la verdad y la belleza se manifiestan inevitablemente como bondad en el mundo real. Es precioso. Y bueno, si aceptamos que nuestra mente es este tablero interdependiente en constante movimiento, creo que merece la pena detenerse a reflexionar un segundo. ¿Cuántas veces intentamos sobrevivir a las tormentas de nuestro día a día moviendo desesperadamente una sola pieza aislada? Muchísimas. Demasiadas. ¿Cuántas veces sacrificamos nuestra firmeza central por una rabieta impulsiva de la reina o permitimos que el miedo nos robe la esperanza de los caballos, simplemente porque olvidamos hacer enroque y resguardarnos en nuestras torres de confianza? Quizás el verdadero reto de la madurez, de estar verdaderamente sanos, no sea intentar silenciar a la fuerza los truenos que suenan ahí fuera, sino confiar plenamente en la majestuosa y fluida geometría de todo nuestro ser. Confiar en el tablero completo. Exacto. Así que queda la invitación sobre la mesa para todo el mundo. Ante la próxima crisis que resuene como un trueno enorme en el bosque de nuestras vidas, ¿reaccionaremos añadiendo más caos y ruido al entorno o seremos capaces de descubrir en nosotros mismos esa infinita e imperturbable profundidad del agua tranquila? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.